En la mañana del 14 de noviembre, poco después de las 06:30 hora universal, se registró una pequeña erupción solar de clase C, cerca del limbo ecuatorial del Sol. Al principio, no suscitó mucha preocupación. El pico de energía fue modesto y la firma magnética, insignificante. Pero cuando el Heliospheric Imager, a bordo del Solar Orbiter de la ESA, cotejó los datos de la erupción con la telemetría visual de largo alcance, algo no cuadraba. Aproximadamente 3 horas más tarde, los sensores de campo profundo detectaron una anomalía en la trayectoria. El 3I Atlas, el objeto interestelar de rápido movimiento que ya era objeto de escrutinio mundial, había alterado su trayectoria de forma sutil, pero innegable. El ajuste no fue aleatorio. Se alineó casi perfectamente con el punto de origen de la erupción, y no podía explicarse por la interacción gravitatoria, la aceleración térmica o los efectos estándar del viento solar. El ajuste fue limpio, lineal, calculado. En este vídeo analizamos lo que ocurrió, lo que podría significar y por qué, una vez más, 3I Atlas se niega a seguir las reglas de la mecánica celeste natural. A las 06:37 UTC de la mañana del 14 de noviembre, se produjo un acontecimiento, por lo demás anodino, en el limbo oriental del Sol. Una erupción solar de clase C3.2 estalló en una región activa cerca del ecuador heliográfico. No fue lo suficientemente intensa como para dar la alarma. Los meteorólogos espaciales apenas la notaron. Las erupciones de clase C se consideran débiles, poco susceptibles de afectar a la ionosfera terrestre, y a menudo se catalogan sin mucho análisis. Pero esta erupción en particular fue diferente, no por su intensidad, sino por lo que ocurrió después. Aproximadamente 40 minutos más tarde, los telescopios y los observatorios solares comenzaron a correlacionar los datos solares entrantes con el seguimiento de objetos de largo alcance alrededor de la heliosfera. Un objeto en particular, conocido como 3I Atlas, destacó. Considerado ya anómalo por su comportamiento no cometario, su extraña reflectividad y su persistente simetría estructural, 3I Atlas había pasado cerca de la envoltura magnética exterior del Sol durante la erupción. Los modelos iniciales esperaban que el objeto mantuviera su trayectoria, solo ligeramente curvada por la atracción gravitatoria del sistema solar. Pero esa expectativa era errónea. Exactamente 2 horas y 53 minutos después de la erupción, los sistemas de seguimiento de alta precisión de la misión solar, Orbiter de la Agencia Espacial Europea, registraron una desviación de la trayectoria. Era sutil, solo 0,57 grados, pero a distancias astronómicas, ese cambio equivale a decenas de millones de kilómetros a lo largo de la trayectoria proyectada del objeto. Y lo más importante, el cambio se alineó geométricamente con el punto de origen de la erupción. No fue una desviación caótica, fue limpia, lineal, intencionada. Y ocurrió después de la erupción, no antes. Esa secuencia temporal desencadenó un nuevo análisis inmediato. Los científicos comenzaron a preguntarse, ¿era solo una coincidencia o la erupción había interactuado de alguna manera con 3I Atlas? Normalmente, las erupciones solares no producen suficiente energía cinética como para afectar a los objetos interestelares, a menos que estos estén desprendiendo material de forma activa, como un cometa que expulsa gas o un asteroide metálico capaz de absorber energía y reaccionar a ella. El 3I Atlas no había mostrado ninguno de estos comportamientos. Su superficie permanecía fría, no tenía cola, no tenía halo de gas, no se fragmentaba. Entonces, ¿cómo podía haber respondido? Los físicos del plasma que trabajaban con los datos de la sonda solar Parker plantearon una hipótesis. Las microexplosiones direccionales dentro de la llamarada podrían haber actuado como un puntero láser de flujo magnético, apuntando no al azar, sino precisamente a la región por donde pasó 3I Atlas. Según esta hipótesis, el objeto no solo fue golpeado, sino que fue empujado, como si la llamarada hubiera hablado, y 3I Atlas hubiera respondido.
Esto llevó a los investigadores a revisar su composición. ¿Podría la superficie del objeto estar hecha de materiales que responden dinámicamente a la presión de la radiación solar? El espectro de reflectividad de los sobrevuelos anteriores ya había mostrado picos inusuales en el ultravioleta y el infrarrojo cercano, incompatibles con los tipos de asteroides conocidos. Ahora, los analistas se preguntaban si esos picos podrían apuntar a compuestos artificiales, capaces de absorber y reemitir radiación de una manera que produce movimiento. Otros especularon con algo aún más extraño: que TRES y Atlas no respondiera pasivamente a la llamarada, sino que la anticipara. Los datos anteriores a la llamarada sugerían una ligera maniobra de reorientación que colocó la cara menos reflectante del objeto hacia el Sol. Esa cara resultó ser el lado que irradió un pulso térmico aproximadamente 10 minutos después de que la llamarada impactara. Es como si el objeto supiera dónde llegaría la energía y se ajustara de antemano para utilizarla. Esto no prueba la inteligencia, pero tampoco se ajusta a la física natural, y así la erupción, inicialmente descartada, se convirtió en un punto de inflexión. No fue solo una chispa en el viento solar. Fue un desencadenante, seguido de una respuesta, una que cambió por completo nuestra forma de ver el TRES y Atlas. Algo sucedió esa mañana, y lo que fuera que lo causó, estaba observando el Sol. Inmediatamente después de la anomalía en la trayectoria del 14 de noviembre, varias estaciones de seguimiento del espacio profundo comenzaron un proceso rutinario de verificación de señales para confirmar la posición actualizada de TRES y Atlas. Las redes de radares Doppler, especialmente las coordinadas a través de la red ESTRAC de la ESA, y los investigadores independientes de Corea del Sur, se encargaron de validar la velocidad y el rumbo del objeto utilizando patrones de cambio de frecuencia. Esta técnica, conocida como retrodispersión Doppler, mide cómo cambian las ondas de radio al rebotar en un objeto en movimiento. Si un objetivo se aproxima, la señal se comprime, aumentando su frecuencia. Si se aleja, la frecuencia se alarga. Durante décadas, este método se ha utilizado para rastrear asteroides, naves espaciales y cometas a grandes distancias con una precisión notable. Pero lo que se recibió del TRES y Atlas era anómalo. La señal mostraba un extraño ensanchamiento en la curva de retorno. En lugar de la banda de frecuencia estrecha que se esperaba de un objeto estable y pasivo, los analistas observaron una forma de onda dispersa, como si la superficie del TRES y Atlas estuviera vibrando, girando de forma irregular o reemitiendo la señal de forma no uniforme. Este tipo de distorsión de retrodispersión solo se observa normalmente en satélites artificiales que utilizan paneles de matriz en fase o materiales que manipulan las ondas de radio entrantes. Aún más desconcertante, la frecuencia central, utilizada para determinar la velocidad, ya no coincidía con la línea de base establecida unos días antes. Había un desplazamiento medible de aproximadamente 2,3 Hz. Aunque pueda parecer pequeño en el análisis Doppler, tal desplazamiento sugiere un cambio en la velocidad relativa o una alteración en las propiedades reflectantes de la superficie del objeto. La astrofísica Lena Korvald, del Instituto Max Planck, comparó la señal con la de sondas artificiales anteriores, como Rosetta y Hayabusa 2, y observó un patrón familiar. El eco de la señal mostraba una cancelación de fase momentánea, un efecto que se observa cuando los paneles móviles o los reflectores adaptativos neutralizan temporalmente parte del retorno del radar. En el caso de un cuerpo natural, especialmente uno tan inerte como el TRES y Atlas, esto no tiene sentido. Entonces llegó la sorpresa. Durante un paso sincronizado con la antena Goldstone de la NASA, los investigadores intentaron una verificación cruzada, utilizando un ping de doble frecuencia. Este método envía dos frecuencias de radio simultáneamente y rastrea cómo el objeto refleja ambas. Normalmente, las superficies naturales reflejan ambas frecuencias por igual, a menos que estén cubiertas de materiales variables como hielo y roca. Pero TRES y Atlas reflejó la frecuencia más baja, de forma mucho más nítida que la más alta.
De hecho, la frecuencia más alta parecía dispersarse en múltiples direcciones. Ese patrón de dispersión implica o bien un campo de absorción de energía desigual, o bien, de forma más radical, una modulación deliberada de la señal. En cualquier caso, contradecía claramente el modelo de una roca pasiva que daba vueltas. Algunos intentaron explicarlo mediante una geometría superficial exótica. Quizás el objeto estaba cubierto de cristales irregulares, o tenía capas de compuestos metálicos y porosos que provocaban reflejos desiguales. Pero esa teoría se desmoronó cuando los intentos con radares multiángulo dieron como resultado el mismo patrón confuso, independientemente del vector de aproximación. Lo más preocupante no era solo que la señal estuviera distorsionada, sino que se volvía más difícil de rastrear. Normalmente, una vez que el radar detecta un objeto, es más fácil seguirlo con el tiempo. Pero el perfil de eco del 3 y Atlas se volvía cada vez más caótico cuanto más duraba el escaneo. Esto llevó a algunos a proponer que el objeto estaba reaccionando a la propia señal, quizás utilizándola como retroalimentación. Esta idea, aunque especulativa, refleja el comportamiento observado en los sistemas de sigilo adaptativo de la defensa aeroespacial, en los que los vehículos intentan interrumpir sus propios retornos de radar para evitar ser rastreados. Si el 3 y Atlas posee algún tipo de mecanismo de retroalimentación electromagnética, representaría una clase completamente nueva de objeto interestelar, no solo rebelde o a la deriva, sino reactivo. El tipo de comportamiento que no asociamos con los cometas, sino con las naves espaciales. Cuando un objeto en el espacio cambia de rumbo, la causa suele ser clara: una colisión, un empujón gravitacional o una desgasificación térmica desviarán su trayectoria en sutiles arcos. El movimiento no es inmediato. Se curva, se ralentiza, se acelera o se desvía en función de las presiones externas o las inestabilidades internas. Se trata de sistemas caóticos regidos por la mecánica newtoniana. Pero 3 y Atlas no se curvó, giró sobre sí mismo. Tras la erupción solar del 14 de noviembre, los analistas detectaron un cambio en la trayectoria del objeto utilizando superposiciones interferométricas de múltiples observatorios. Cuando se apilaron esos puntos de datos, revelaron una desviación geométrica precisa, un cambio lineal en su trayectoria. La dirección del movimiento cambió sin alterar la velocidad, el giro o la intensidad de la curva de luz del objeto. Para muchos, esa distinción parecía trivial, pero para los astrofísicos rompía las reglas. Un cambio vectorial lineal significa que 3 y Atlas no se desvió en espiral ni se alejó de su trayectoria original. En cambio, cambió de dirección casi como una pieza de ajedrez, que se desliza en diagonal por el tablero, manteniendo su velocidad mientras aplicaba un ajuste vectorial limpio. Así no es como se comportan los cuerpos cósmicos a la deriva. Incluso bajo la presión del viento solar, un objeto se alejará gradualmente en arco. No retrocederá repentinamente en su trayectoria con un ángulo ligeramente nuevo. Lo más preocupante es el ángulo en sí. La desviación medida fue de 0,57 grados, pero no fue aleatoria. Cuando se traza en referencia al origen de la erupción solar, el cambio de trayectoria apunta directamente lejos del epicentro de la erupción. La alineación está dentro de 1,3 segundos de arco, muy dentro de los márgenes de precisión que sugieren una relación causal. Los fenómenos naturales no producen precisión, producen caos. Esto era matemática pura. Para simular esto, los ingenieros de la ESA ejecutaron un software de modelización utilizando escenarios de influencia tanto pasiva como activa. En los modelos pasivos, viento solar, explosión de plasma o ventilación térmica, el cambio solo se alineaba con la dirección de la erupción el 22% de las veces. Pero cuando se introdujo un mecanismo activo hipotético, como un disparador de propulsión interna que reacciona a la energía solar, la alineación se disparó hasta alcanzar un 93% de coincidencia. Entonces surgió la pregunta mecánica: ¿qué tipo de objeto realiza un cambio vectorial sin rotación? Normalmente, cualquier cambio de rumbo induce un par,
lo que provoca un cambio en el momento de rotación. Pero el 3I Atlas mantuvo la misma velocidad de giro y la misma inclinación axial antes y después del cambio. Eso solo dejaba dos opciones plausibles. O bien el cambio se produjo a través de una redistribución interna de la masa, o bien alguna influencia no newtoniana actuó sobre él. Existe un posible paralelismo en la tecnología experimental de las naves espaciales. En 2017, un prototipo europeo clasificado utilizó ruedas de reacción internas para realizar sutiles correcciones de rumbo sin ventilar gas ni hacer girar su cuerpo. Pero ese vehículo tenía el tamaño de una caja de zapatos. El 3I Atlas mide más de 600 metros de largo y tiene una forma irregular, probablemente un elipsoide triaxial. La masa necesaria para lograr una reorientación interna como esa sería inmensa. La idea de un sistema de guía interno fue planteada discretamente por equipos tanto de Caltech como del Cannes francés. No porque lo creyeran del todo, sino porque no había surgido ninguna explicación mejor. Y sin embargo, el patrón se repetía. 3 pasadas de seguimiento posteriores durante las siguientes 72 horas confirmaron que la nueva trayectoria era estable, sin oscilaciones, sin desviaciones amortiguadas. El cambio de vector se mantuvo, lo que planteaba una última pregunta. Si este objeto podía alterar su dirección en respuesta a una erupción solar, ¿a qué más podía responder? ¿Podía maniobrar? ¿Podía apuntar? ¿Era este simplemente el primero de muchos ajustes silenciosos? ¿O había estado el 3I Atlas siguiendo un guión todo el tiempo, revelándose solo bajo la presión adecuada? Por ahora, lo único que podían hacer los científicos era hacer cálculos. Y todos los números apuntaban a la misma respuesta silenciosa. Este objeto eligió su trayectoria. Uno de los aspectos más desconcertantes de la anomalía del 14 de noviembre no fue el cambio de trayectoria en sí, sino cómo el objeto gestionó la energía que lo precedió. Aproximadamente 12 minutos después de que la erupción solar de clase C3.2 estallara desde el Sol, los conjuntos de monitoreo infrarrojo del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA registraron algo sorprendente. Un repentino pico en la emisión térmica, pero no en el lado de 3I Atlas, que miraba hacia el Sol. En cambio, el lado oscuro, que debería haber permanecido aislado y frío, irradió un pulso concentrado de calor. El aumento de temperatura fue breve, duró menos de 60 segundos, pero fue lo suficientemente intenso como para registrarse en el fondo cósmico. Parecía un rebote térmico, como si el calor hubiera atravesado el objeto y luego hubiera brotado por la cara opuesta. Y luego, desapareció. No quedó ninguna estela, ni chorro de gas, ni niebla de sublimación. Así no es como se comportan los objetos naturales bajo la exposición solar. En los cometas o asteroides típicos, la inercia térmica provoca un calentamiento gradual. La luz y el calor absorbidos del Sol tardan en atravesar la roca o el hielo. Incluso en estructuras porosas, esa transferencia es lenta. Pero aquí, el calor parecía evitar por completo la superficie, casi como si viajara a través de un medio interno antes de descargarse con una sincronización precisa. La respuesta fue demasiado rápida para ser aleatoria y demasiado limpia para ser caótica. El físico Dr. Michael Jean, del Observatorio Europeo Austral, propuso una idea audaz. Lo que vimos no era reflexión ni radiación, sino un sistema de redirección térmica, que posiblemente funcionaba a través de materiales internos en capas capaces de absorber la energía solar de alta frecuencia y ventilarla selectivamente en vectores específicos. En entornos de laboratorio, materiales como el dióxido de vanadio o los metamateriales avanzados pueden demostrar rápidos cambios de fase térmica, calentándose y enfriándose en milisegundos cuando son estimulados por la luz o la electricidad. Pero esos materiales son artificiales, a menudo nanoestructurados y frágiles. La idea de que un objeto interestelar de medio kilómetro de ancho pudiera exhibir las mismas propiedades sin fragmentarse bajo tensión, eso exige una nueva categoría de física o una nueva comprensión del origen del objeto.
Los científicos más conservadores propusieron explicaciones alternativas. Tal vez una cavidad superficial se llenó brevemente de plasma solar y luego se ventiló. O tal vez un compuesto volátil cerca de la superficie se evaporó tras la exposición indirecta a la radiación. Pero ninguno de los dos modelos se mantuvo tras el análisis temporal. El pico de calor se produjo demasiado pronto después de la llamarada como para ser resultado de una acumulación pasiva, y demasiado tarde como para sugerir una explosión superficial. Una vez más, fue perfectamente sincronizado. A la confusión se sumó la forma de la firma térmica. En lugar de una flor caótica y esférica, las imágenes térmicas mostraron un patrón de descarga cónico, estrecho en el origen, y que se ensanchaba hacia afuera, como si algo hubiera enfocado intencionadamente la liberación. Este tipo de comportamiento térmico direccional es extremadamente raro. A veces, se observa en motores iónicos o en combustiones de propulsores de alta energía, pero nunca en un objeto que no tiene un sistema de propulsión visible ni puertos de escape. Al cotejarlo con los datos de la curva de luz, surgió algo aún más extraño. El calor rebotado procedía de una región que anteriormente no había mostrado ninguna característica reflectante, la llamada franja fría del objeto. Esto significaba que, o bien la superficie había cambiado sus propiedades, o bien siempre había sido capaz de controlarse activamente, sin pluma, sin polvo, sin cola, solo calor, en la dirección equivocada, en el momento exacto. Para algunos parecía una coincidencia, para otros parecía una respuesta. Y, en segundo plano, los instrumentos silenciosos seguían escuchando, esperando a ver si la siguiente ráfaga de energía volvería a hablar, y si Tres y Atlas respondería. Cada vez que un cuerpo cósmico interactúa con la radiación solar, las mareas gravitacionales o los cambios repentinos de trayectoria, hay algo que está casi garantizado. Deja algo atrás, ya sea gas, polvo, fragmentos o partículas ionizadas. El espacio está lleno de rastros de residuos que cuentan la historia del origen de un objeto y lo que le sucedió. En los cometas, estos rastros pueden extenderse por millones de kilómetros, trazando elegantes arcos de vapor helado. Incluso los asteroides que sufren pequeñas perturbaciones suelen dejar microplumas o arcos de fragmentación a su paso. Pero no, Tres y Atlas. En las horas y días posteriores a la corrección de trayectoria observada el 14 de noviembre, los observatorios de todo el mundo centraron su atención en su estela. Si el objeto hubiera cambiado de trayectoria en respuesta a la energía de una erupción solar, o a través de algún mecanismo interno, seguramente ese cambio habría dejado un rastro detectable, una nube de gas, un borde fracturado, una chispa de luz reflejada por el material desprendido. Lo que los científicos encontraron fue más inquietante. Nada. La trayectoria del objeto a través del espacio permaneció intacta. No había rastro de polvo, ni nube de partículas en expansión, ni coma cometaria. El conjunto de alta resolución y campo amplio de Mauna Kea buscó con exposición prolongada incluso el más débil halo de escombros. Lo mismo hizo la red ALMA de Chile. El telescopio japonés Subaru realizó 3 barridos en las horas posteriores a la erupción, utilizando imágenes multiespectrales para identificar partículas traza. Todos dieron negativo. Esto era más que extraño. Era estadísticamente inverosímil. Si Tres y Atlas hubiera respondido a una fuerza externa o expulsado masa para ajustar su vector, debería haber alterado su propio microambiente. La ausencia de turbulencias en su estela no era solo una anomalía, era una contradicción activa con la física esperada. Algunos argumentaron que podría significar que el objeto es simplemente más denso de lo que se creía, tan denso que no transporta compuestos volátiles capaces de ventilarse o dejar rastros, pero esa teoría chocaba con las lecturas infrarrojas anteriores, que mostraban temperaturas superficiales desiguales, compatibles con un material poroso, no con metal sólido. Otros plantearon la idea de que el objeto ya había perdido todos sus compuestos volátiles, volviéndose inerte. Pero, de nuevo,
Eso no concuerda con lo que se observó apenas unos minutos antes. Un rebote térmico, indicativo de movimiento de energía interna. La interpretación más inquietante vino de un grupo de ingenieros del Instituto Espacial de Delft, que ofrecieron una perspectiva diferente. Y si la razón por la que no hay rastro es porque el movimiento no fue el resultado de una fuerza, ¿y si fuera basado en campos? Una respuesta no a un empuje físico, sino a la interacción con la radiación, el magnetismo, o algo aún menos comprendido. La manipulación de la inercia electromagnética. En ese caso, el 3I Atlas no necesitaría liberar material. Podría deslizarse en el vacío utilizando campos que aún no comprendemos, similares a la levitación magnética, pero a escala celeste. Esto preservaría la estela prístina del objeto y explicaría la ausencia total de caos de partículas detrás de él. Aún así, esta teoría se mueve al límite de la especulación. Ningún objeto confirmado en la historia conocida de los vuelos espaciales ha demostrado jamás un cambio de dirección sin estela, especialmente sin una fuerza de reacción observable. Y, sin embargo, a medida que llegaban los datos, un patrón se hizo inevitable. El 3I Atlas se movió. Sin consecuencias. Su estela no era delgada, no se desvanecía, era inexistente. Un silencio perfecto en su trayectoria. Una línea trazada limpiamente a través del espacio, sin residuos, sin resistencia, sin ondulaciones. No dejó huella porque no lo necesitaba. Y para los científicos que miraban fijamente la oscuridad donde deberían haber flotado las partículas, ese silencio decía más que cualquier nube de escombros. La pregunta ahora no era solo ¿qué era este objeto?, sino por qué no dejaba rastro alguno. Al examinar cualquier posible evento de causa y efecto en astronomía, hay un concepto que se vuelve fundamental: el retraso de la luz. Nada ocurre instantáneamente en el espacio. Cada acción, ya sea luz, energía o partículas, tarda tiempo en viajar a través del vasto vacío. Cuando se produce una erupción solar, la radiación resultante no llega inmediatamente a los objetos distantes. Obedece a un reloj marcado por la velocidad de la luz. Eso es lo que hizo tan confuso el comportamiento del 3I Atlas el 14 de noviembre. La erupción solar de clase C se produjo a las 06:37 UTC. Se dirigió a lo largo del plano ecuatorial del Sol, precisamente en la región por la que había pasado 3I Atlas horas antes. Los observatorios comenzaron a rastrear la ráfaga de radiación a medida que salía del Sol y se extendía por la heliosfera. La energía, que se movía a 299.792 kilómetros por segundo, tardaría un tiempo predecible en llegar a cualquier objeto en su trayectoria. El cálculo de la posición de 3I Atlas en el momento de la erupción lo situaba a aproximadamente 0,73 unidades astronómicas del Sol, a unos 109 millones de kilómetros de distancia. Un simple cálculo matemático mostraba que los fotones de la erupción llegarían al objeto en aproximadamente 6 minutos y 4 segundos. Las emisiones electromagnéticas, como los rayos UV y los rayos X, llegarían un poco antes, mientras que las partículas cargadas, si las hubiera, tardarían horas o incluso días, dependiendo de la velocidad del viento solar. Así que los analistas compararon esa línea temporal con el cambio de trayectoria real registrado en 3I Atlas, y lo que descubrieron fue escalofriante. El objeto alteró su trayectoria menos de 30 segundos después de la ventana de llegada de la radiación calculada. La desviación no fue aleatoria, sino que se produjo dentro de un margen de error extremadamente estrecho. Ni antes ni mucho después. Se alineó casi perfectamente con el momento en que la radiación solar habría alcanzado físicamente al objeto. A primera vista, esto puede no parecer sorprendente, pero en el contexto de los eventos cósmicos, donde los retrasos y las desviaciones son normales, este tipo de sincronización es estadísticamente improbable. Ni siquiera las naves espaciales artificiales altamente sensibles reaccionan con tanta precisión a la actividad solar, y mucho menos los objetos interestelares que se supone que son inertes. Para comprender la magnitud de esto,
Consideremos la respuesta de la Tierra a las erupciones solares. Cuando una erupción alcanza nuestra magnetosfera, pueden pasar varios minutos u horas antes de que se puedan medir efectos como tormentas geomagnéticas, auroras o perturbaciones en los satélites. Sin embargo, 3I Atlas respondió en cuestión de segundos. Esto plantea dos posibilidades. La primera, el objeto posee materiales superficiales ultrasensibles que reaccionan instantáneamente a frecuencias de radiación específicas. Materiales como estos se teorizan en la física de alta energía. Sustancias capaces de detectar fluctuaciones energéticas minúsculas y amplificarlas para inducir movimiento físico. Algunos metamateriales o nanoestructuras avanzados podrían comportarse teóricamente de esta manera, pero nunca se ha visto nada de esa escala en la naturaleza. La segunda posibilidad, y más inquietante, es que 3I Atlas ya estuviera anticipando la llamarada. Cuando los analistas reexaminaron las imágenes previas a la llamarada, observaron que el objeto había comenzado una sutil reorientación varios minutos antes de que llegara la radiación. Esta reorientación no cambió su curso, sino que fue una inclinación, un cambio en el ángulo de reflexión, y colocó la misma superficie oscura, responsable posteriormente del rebote térmico, directamente en línea con la energía entrante. Esto significaba que el objeto había detectado algo que nosotros no podíamos ver, o que había predicho la ocurrencia de la llamarada, y la predicción implicaría observación, monitoreo o memoria. ¿Podría una estructura que flota fuera de nuestro sistema solar estar equipada con mecánicos de anticipación de eventos? ¿Podría leer la presión magnética solar, modelar las probabilidades de erupción y alinearse por adelantado? Incluso eso requeriría capacidad de procesamiento. La sincronización no solo implica reacción, sino también intención. La erupción se produjo, la energía llegó y el objeto respondió, como si hubiera estado esperando la señal. La erupción duró solo unos minutos, pero en esos minutos ocurrió algo profundo. 3I Atlas demostró una disciplina temporal mucho mayor que cualquier mecanismo natural conocido. Y en astronomía, la sincronización lo es todo. La influencia del Sol no se limita a la luz y el calor. Envuelto alrededor de él, como una capa invisible, hay una estructura electromagnética en constante cambio llamada magnetosfera heliosférica. Es un entorno vasto y complejo definido por el viento solar, las líneas del campo magnético, las corrientes de plasma y las zonas turbulentas de interacción. Cualquier objeto que se mueva a través de este dominio, especialmente cerca de una zona de erupciones, debería experimentar fricción, resistencia o, como mínimo, desviación. Pero el 14 de noviembre, cuando el 3I Atlas atravesó la cola de una región solar activa, hizo algo que ningún objeto natural ha hecho a esta escala. Pasó por alto la magnetosfera, de forma limpia, silenciosa y sin resistencia apreciable. La mayoría de los cuerpos pequeños, como los asteroides o los cometas, se ven afectados de alguna manera por las partículas del viento solar. Estas partículas no solo transportan calor, sino también plasma magnetizado, que puede inducir corrientes, erosionar superficies o desviar ligeramente la trayectoria de los objetos. Especialmente durante las erupciones. Esto puede ser dramático. Las colas de los cometas pueden desviarse por completo. Incluso la Voyager 2, una nave espacial construida por el hombre con un casco endurecido, experimentó ralentizaciones medibles al atravesar densidades de plasma variables en la heliosfera exterior. Pero el 3I Atlas no hizo nada de esto. A medida que llegaban los datos del viento solar desde las naves espaciales Advanced Composition Explorer, ACE, y SOHO de la NASA, los científicos comenzaron a trazar los vectores de flujo de plasma alrededor del origen de la erupción. Simultáneamente, se trazó la trayectoria del 3I Atlas, utilizando triangulación de paralaje, alta resolución desde observatorios terrestres. Cuando se superpusieron los dos conjuntos de datos, se reveló un resultado inquietante.
La llamarada había generado una breve pero intensa floración magnetosférica, una burbuja de partículas cargadas y campos magnéticos perturbados. Cualquier objeto que pasara a través de ella debería haber experimentado al menos un microarrastre. Pero el 3I Atlas la atravesó directamente, como una espada atraviesa el agua. No hubo desviación. No hubo respuesta rotacional. No hubo pérdida de velocidad. No hubo calentamiento en las regiones superficiales alineadas con el viento. Más intrigante aún, una inspección detallada de los mapas de turbulencia del plasma mostró un agujero, una pequeña zona nula, donde la densidad del plasma disminuyó inesperadamente a lo largo de la trayectoria del objeto. Es como si el objeto hubiera empujado la magnetosfera a un lado antes de tocarla. La comunidad física no tiene un nombre para este comportamiento, porque nunca se ha observado antes. Las interacciones del plasma con los cuerpos sólidos son caóticas por naturaleza. Los campos se ondulan, se arremolinan y envuelven la masa. No ceden perfectamente, y sin embargo, el 3I Atlas se movió a través de la explosión magnética de la llamarada, como si estuviera protegido. Una teoría, planteada con cautela, sugería la presencia de un campo de amortiguación electromagnética. Se trataría de una zona del espacio alrededor del objeto que de alguna manera desvía o neutraliza el plasma entrante. Aunque podemos simular algo así en cámaras de fusión de laboratorio utilizando bobinas magnéticas giratorias, hacerlo en el espacio abierto, de forma pasiva y a escala, requeriría un nivel de coherencia de campo muy superior a nuestro conocimiento actual. Otra propuesta especulaba sobre la composición de la superficie del objeto. Quizás contenga capas diamagnéticas, materiales que repelen los campos magnéticos de forma similar a los superconductores. Pero la superconductividad, especialmente en el vacío con entrada solar variable, es extremadamente delicada. Se colapsa fácilmente bajo la presión térmica. Que un objeto mantenga ese estado bajo la exposición solar directa roza lo imposible, a menos que se haya diseñado con ese propósito. Lo que queda es una anomalía. 3I Atlas entró en una zona de turbulencia magnética conocida. No experimentó ninguna fricción. Cambió de trayectoria sin interferencias. Y no dejó ninguna perturbación. Flotar a través del plasma magnetizado sin ningún efecto no es solo raro, es prácticamente sin precedentes. ¿Fue suerte, composición o algo completamente diferente, algo diseñado? Porque en el espacio, las magnetosferas no ceden, a menos que algo les diga que lo hagan. En astronomía, una de las herramientas más fiables que utilizamos para comprender los objetos distantes es la curva de luz, un sencillo gráfico que mide el brillo de un objeto a lo largo del tiempo. Estas curvas son muy valiosas. Nos ayudan a determinar las velocidades de rotación, las irregularidades de la superficie, los cambios de albedo e incluso nos dan pistas sobre la posible actividad interna o la desgasificación. Los cuerpos naturales, como los asteroides y los cometas, suelen producir curvas de luz con un ritmo predecible, determinado por su rotación, textura y geometría reflectante. Pero la curva de luz de 3I Atlas, especialmente tras el evento de llamarada del 14 de noviembre, hizo algo que tomó por sorpresa a todos los observatorios. No se aplanó, no se empinó, dio un giro. En un lapso de poco más de 38 minutos tras el cambio de trayectoria, el perfil de brillo de 3I Atlas sufrió una inversión de simetría, una transformación que desafió tanto su curva anterior como todos los modelos predictivos. En lugar de subir y bajar en un ritmo sinusoidal estable, la curva duplicó su amplitud, se estabilizó brevemente, y luego volvió a la línea de base, como si el objeto se hubiera vuelto momentáneamente 2 veces más reflectante, pero sin ningún cambio correspondiente en su giro, forma o distancia del Sol. Este tipo de pico de brillo abrupto, sin movimiento asociado, casi nunca se ve en los cuerpos celestes naturales. Para verificar que los datos no eran un error del instrumento, los equipos del observatorio Vera C. Rubin
y del Gran Telescopio de La Palma realizaron comparaciones cruzadas. El pico se mantuvo en diferentes longitudes de onda y aperturas. No era un fallo, era real. Algo había alterado fundamentalmente la interacción del objeto con la luz solar. Al principio, los investigadores sospecharon de una breve exposición de una zona helada o una superficie mineral brillante, algo común en los asteroides que caen. Pero 3I Atlas no había mostrado signos previos de inestabilidad rotacional. Su eje se mantenía estable. Además, el cambio de simetría se produjo en ambos lados del ciclo de rotación. Esto descartaba un evento de exposición puntual. Estaba ocurriendo algo más, algo mucho menos comprensible. Una teoría emergente implicaba una reconfiguración dinámica de la superficie. La idea de que el objeto pudiera poseer una capa superficial capaz de cambiar su reflectividad en tiempo real. Ciertos materiales teóricos, como los compuestos de cristal líquido o las películas nanorreflectantes, podrían alterar su reflectividad cuando se exponen a desencadenantes de radiación específicos, como las frecuencias UV o de rayos X de una erupción solar. Esto haría que el objeto pareciera iluminarse de repente, sin ningún cambio en su forma o giro. En los sistemas de ingeniería, esto es análogo al camuflaje adaptativo, como el que se utiliza en los aviones militares de última generación. Pero ningún cuerpo natural debería comportarse de esta manera, especialmente uno que se desplaza por el espacio a velocidades interestelares, golpeado por la radiación y los desechos cósmicos. Interpretaciones más radicales sugirieron que la superficie del 3I Atlas podría estar respondiendo activamente a la entrada de energía, es decir, podría ser parte de un bucle de retroalimentación en el que la energía solar desencadena una transición de fase en la superficie, cambiando brevemente la alineación molecular de los materiales para reflejar más luz y luego revirtiéndose una vez que el nivel de energía desciende. Sin embargo, esta idea también se enfrentaba a un problema: el balance energético. Para que se produjera un pico de reflectividad sin liberar masa ni calentarse drásticamente, el proceso tendría que ser casi sin pérdidas, lo que resulta imposiblemente eficiente según los estándares humanos actuales. Ese nivel de control implica no solo respuesta, sino diseño. Las implicaciones conmocionaron incluso a los científicos más conservadores, porque si 3I Atlas podía alterar su curva de luz simétricamente, de forma reversible y sin pérdida de masa, eso significaba que no se trataba solo de un objeto inerte que flotaba en el espacio. Estaba haciendo algo, o algo dentro de él lo estaba haciendo. Ningún cometa hace eso. Ningún asteroide imita esa señal. Y ningún material conocido en el espacio profundo reproduce ese perfil de curva de luz. Por ahora, los telescopios siguen observando, porque la próxima vez que 3I Atlas cambie su brillo, puede que no estemos viendo un reflejo, puede que estemos presenciando un mensaje. Una de las herramientas menos obvias, pero profundamente reveladoras, de la observación astrofísica es la polarimetría, el estudio de cómo oscilan las ondas de luz al reflejarse en las superficies. A diferencia del brillo, el color o la longitud de onda, la polarización nos permite conocer la textura, la composición y la alineación de la superficie a nivel microscópico. Nos puede indicar si una superficie es rugosa o lisa, metálica o helada, incluso cristalina o cubierta de polvo. Y lo que es más importante, es extremadamente difícil de falsificar. La luz polarizada obedece a reglas estrictas regidas por la electrodinámica cuántica. Por eso, los datos recopilados del 3I Atlas el 14 de noviembre inquietaron profundamente a los equipos que analizaban su respuesta a la erupción solar. Poco después de que el objeto alterara su curso, los sensores polarimétricos de los observatorios de las Islas Canarias, Hawái y Atacama comenzaron a mostrar anomalías rotacionales en el ángulo de polarización de la luz reflejada por el objeto. Esto no se debía al giro. La orientación del 3I Atlas se había mantenido estable, y tampoco se debía al ángulo de la luz solar, ya que provenía del propio objeto. Normalmente, la polarización se mantiene constante.
a menos que la superficie sufra un cambio físico. Cuando la luz solar incide sobre el hielo o la roca, la luz reflejada mantiene una polarización predecible en función del ángulo y el material. Pero con 3I Atlas ocurrió algo extraño. El eje de polarización giró más de 11 grados en solo 40 minutos. Lo más sorprendente es que no fue algo aleatorio. La rotación siguió una curva sinusoidal suave, alcanzando su punto máximo y volviendo como si estuviera programada. Este comportamiento provocó un nuevo análisis inmediato. Una posible explicación fue que la superficie del objeto se había reorientado debido al par interno. Pero esto no se sostuvo. La curva de luz permaneció sin cambios, y no había signos de alteración en la velocidad de giro. La trayectoria del objeto se mantuvo estable. Por lo tanto, la superficie en sí no se movía, pero algo estaba cambiando claramente la forma en que interactuaba con la luz. Surgió una teoría más provocativa: la modulación de la polarización mediante el ajuste de la superficie. En los materiales fabricados por el hombre, especialmente en la nanotecnología avanzada y la óptica militar, podemos crear superficies que giran o manipulan la polarización de la luz utilizando capas de cristal líquido, materiales piezoeléctricos o incluso compuestos electrocrómicos. Estas superficies pueden responder a estímulos externos, como la corriente eléctrica, el magnetismo o el calor, cambiando la forma en que dispersan y reflejan la luz. En condiciones controladas de laboratorio, el efecto es espectacular. En un objeto giratorio en el espacio profundo, es algo inédito, a menos que se haya diseñado. La cronología tampoco ayudó a los escépticos. El inicio del cambio de polarización coincidió exactamente con el momento en que 3I Atlas atravesó la corriente de flujo magnético solar producida por la erupción anterior. Es como si el objeto hubiera detectado la entrada magnética y hubiera respondido reconfigurando sus propiedades reflectantes. Esto se vio respaldado por otro detalle inesperado. La rotación de la polarización se produjo solo dentro del espectro visible y del infrarrojo cercano, no en el ultravioleta. Ese tipo de control selectivo de la frecuencia es casi imposible en los materiales naturales, pero en los sistemas ópticos sintéticos, como los filtros solares o las lentes adaptativas, es habitual. ¿Qué significa esto? Por un lado, nos dice que 3I Atlas no se comporta como ningún objeto interestelar conocido. Su capacidad para modular la polarización de forma direccional, sin cambiar su estructura ni su giro, es indicativa de un comportamiento no natural. Sugiere la existencia de capas, sistemas o procesos bajo la superficie que interactúan activamente con el entorno circundante. Incluso la interpretación conservadora, que lo considera un compuesto de material cristalino exótico, es difícil de conciliar. Los cristales no cambian su comportamiento a voluntad. Reaccionan a la presión o al calor de forma pasiva, no así. Así pues, nos quedamos con una señal que gira sin moverse, un objeto que polariza selectivamente, un viajero silencioso que curva la luz, de forma discreta y precisa. No parpadea, no destella. Gira la luz como una lente, como un sistema, como algo que está destinado a ser visto. Cuando los objetos en el espacio cambian de dirección, las leyes de la física exigen algo a cambio. La tercera ley de Newton: por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Se aplica con la misma claridad en el vacío que en la Tierra. Si cambias tu impulso, deberías girar. Si inclinas tu eje, deberías caer. Una corrección de rumbo debería producir caos, a menos que se compense. Y es precisamente por eso que la corrección del vector de giro cero, ejecutada por 3I Atlas, es tan extraordinaria. El 14 de noviembre, tras la erupción solar y el cambio de trayectoria asociado, los investigadores esperaban observar algún tipo de inestabilidad rotacional, una oscilación, una deriva. Incluso una pequeña fluctuación en su precesión axial habría sido normal. Al fin y al cabo, incluso las sondas Voyager, con sus giroscopios internos y sus cuerpos de precisión, experimentaron ligeras desviaciones de giro tras pequeños ajustes de trayectoria.
Pero no, 3 y Atlas. En todas las observaciones registradas, desde interferometría óptica de línea base larga hasta escaneos fotométricos de intervalo corto, la velocidad de rotación del objeto se mantuvo completamente estable. Su eje de giro se mantuvo firme, sin aumentos, sin disminuciones, sin retrasos en la precesión. Era como si hubiera cambiado de dirección en completo silencio, sin empujar nada, sin expulsar ningún gas, sin desprender ningún material. Y lo más importante, sin girar. Este tipo de maniobra no solo es poco común, es imposible para un cuerpo natural. Si se cambia de dirección sin compensar el par motor, el objeto debería comenzar a girar sin control. Es dinámica orbital básica. Piensa en empujar una canoa hacia un lado, mientras estás sentado en ella. A menos que ajustes tu peso o apliques una fuerza contraria, comenzarás a girar en el agua. Sin embargo, el 3i Atlas se deslizó hacia un lado, realineó su vector y mantuvo su orientación como si hubiera ejecutado una precisión controlada de la actitud, del tipo que solo las naves espaciales pueden realizar utilizando sistemas de estabilización internos. Esto planteó una pregunta obvia entre los ingenieros de vuelo y los físicos. ¿Podría el objeto contener un sistema de masas internas capaz de cambiar de posición en contrapeso exacto a un cambio de vector externo? Esto no es ciencia ficción. De hecho, es un principio de diseño utilizado en conjuntos de ruedas de reacción y giroscopios de control de momento, que se han incorporado a las naves espaciales desde los días del telescopio espacial Hubble. Estos sistemas no dependen del empuje externo. En su lugar, hacen girar ruedas internas o desplazan brazos con peso dentro de la nave, generando un par que corrige la orientación sin disparar ningún propulsor. Pero se trata de sistemas compactos, fabricados por el hombre, construidos, con cuidado, controlados digitalmente, y propensos a fallar si se sobrecargan. Lo que 3 y Atlas necesitaría para hacer esto a gran escala es algo completamente diferente. Una inteligencia de distribución de masa, una forma de ajustar dinámicamente la estructura interna con perfección matemática, en respuesta a fuerzas externas que apenas comprendemos. Incluso si existiera tal mecanismo dentro del objeto, el momento sigue siendo desconcertante. La corrección se produjo en cuestión de segundos tras el impacto de la llamarada. Eso implicaría no solo la capacidad de responder, sino de hacerlo con tal fluidez y elegancia que no dejara ningún rastro, ningún giro, ninguna pérdida de impulso. Otra posibilidad, no menos extraña, es que el objeto exista en un estado inercial parcialmente desacoplado, es decir, su marco de referencia interno le permite de alguna manera cambiar los vectores sin redistribuir el par a través de su estructura visible. Esto situaría al 3i Atlas en una categoría no de asteroides o cometas, sino de vehículos estabilizados, capaces de mantener el control inercial a través de mecanismos que permanecen invisibles para nuestros instrumentos, sin desgasificación, sin oscilaciones, sin rastro de polvo, solo un giro limpio, como si siempre hubiera tenido la intención de cambiar de dirección. La comunidad espacial no tiene una explicación natural para esto, y el silencio en torno a ello no ha hecho más que crecer. Porque si estamos viendo un objeto de 600 metros moverse sin fuerza y sin girar, ya no estamos ante la física, estamos ante el control. Cuando algo grande se mueve por el espacio, especialmente algo antiguo, helado o poroso, tiende a dejar un rastro. No es solo poesía, es física. Se desprenden fragmentos, se escapan gases. Los materiales de la superficie se erosionan. Ni siquiera el vacío del espacio puede proteger contra la sutil pero implacable fricción de los impactos de micrometeoritos, el estrés térmico y la radiación solar. La mayoría de los cometas y cuerpos interestelares, cuando se observan a escala, dejan algo atrás, una estela. Pero tras su cambio de trayectoria el 14 de noviembre, 3i Atlas desafió esa expectativa. No dejó nada. Los astrónomos enfocaron todo tipo de sistemas de imagen hacia la región por la que había pasado el objeto.
Los telescopios de campo amplio y alta sensibilidad de Mauna Kea, Cerro Paranal y Subaru realizaron pasadas escalonadas sobre la estela del objeto, utilizando múltiples longitudes de onda. Buscaron brillos de partículas, polvo ionizado y oligoelementos que pudieran revelar cualquier signo de eyección o perturbación. No se detectaron restos. No había rastro de desgasificación. No había residuos térmicos en expansión. En las horas siguientes al cambio de trayectoria, incluso los sensibles conjuntos polarimétricos, que pueden detectar nubes de polvo invisibles a través de la luz dispersa, informaron de una ausencia total de distorsión, de partículas. El espacio detrás del objeto estaba perfectamente limpio. Esto contradice todo lo que sabemos sobre la masa en movimiento. Cuando un cuerpo natural cambia de rumbo, ya sea por fuerza o por descomposición, libera algo. Especialmente si el cuerpo está compuesto de material poroso y helado, como sugieren algunos datos espectrales sobre el 3I Atlas. Ese material debería haberse agrietado, desprendido o sublimado bajo la presión de la erupción solar. En cambio, el objeto se comportó como una cápsula sellada, impermeable, inquebrantable, intacta. Algunos científicos argumentaron que el objeto debía ser roca, sólida, densa y compacta, con una superficie endurecida tras eones de viaje interestelar. Pero esto no coincidía con el análisis infrarrojo previo, que mostraba gradientes térmicos desiguales, típicos de un cuerpo con capas o de composición mixta. Un objeto sólido no produce esos gradientes, solo uno que aísla y irradia de forma irregular. Otros teorizaron que el objeto desprendía material demasiado fino para ser detectado. Pero a las altitudes y ángulos involucrados, incluso el polvo a nivel de micras, habría dispersado la luz, especialmente en el ultravioleta, y no se observó nada, absolutamente nada. Entonces surgió una interpretación más inquietante, que el 3I Atlas no desprendió material durante el desplazamiento porque no lo necesitaba. Es decir, la maniobra fue basada en el campo, no mecánica. Un ajuste logrado sin pérdida de masa, sin retroceso y sin entropía. Un investigador del Instituto Max Planck se refirió discretamente a ello como el modelo del barco fantasma, un término tomado de la teoría naval del sigilo, que describe una embarcación que se desliza por el agua sin crear estela. En esa analogía, 3I Atlas era un cuerpo que de alguna manera partía el espacio sin desplazarlo. No perturbaba su entorno, se deslizaba a través de él. Y esto tiene enormes implicaciones. Si 3I Atlas puede ajustar su vector sin perder impulso, esto sugiere un dominio sobre la propulsión no reactiva, algo mucho más allá de los propulsores químicos o incluso de las velas solares. Posiblemente algo más cercano a la manipulación gravitacional, el amortiguamiento magnético o tecnologías que aún no hemos concebido. Sin estela, sin fricción, sin residuos ionizados. La estela no solo era delgada, no existía. Y en astronomía lo que no vemos a menudo dice más que lo que vemos, porque todos los modelos esperan ruido, todas las teorías esperan residuos, todos los sistemas naturales dejan huellas, pero este no. En cambio, 3I Atlas realizó la maniobra más limpia jamás registrada en la observación del espacio profundo. Y no dejó más. ¿Qué preguntas? En la mayoría de los cuerpos naturales, la energía fluye en una sola dirección. El sol irradia. Un cometa absorbe. El hielo se sublima. El calor se escapa. El ciclo es predecible, regido por la termodinámica y la entropía. La energía se expande, no se concentra. Pero 3I Atlas mostró algo profundamente antinatural el 14 de noviembre. Los datos infrarrojos de múltiples observatorios, incluidos el Observatorio de Dinámica Solar, SDO, y ALMA, detectaron algo inesperado en las horas posteriores a la erupción solar y al cambio de trayectoria. Un patrón de energía pulsada. Un ritmo de calentamiento y enfriamiento que no podía explicarse por la rotación o el ángulo solar. En lugar de un simple aumento térmico por la exposición solar,
el objeto mostró oleadas de calor en forma de onda, seguidas de descensos controlados en la emisión. Estos pulsos se repitieron varias veces en intervalos constantes. En esencia, 3 y Atlas parecía estar regulando su temperatura. Esto por sí solo ya sería extraordinario. Los objetos naturales no se regulan, responden pasivamente al entorno. Cuando les da la luz del sol, se calientan gradualmente. Cuando están a la sombra, se enfrían. Sus superficies se quedan atrás con respecto a la entrada, pero 3i Atlas pulsaba, como si estuviera midiendo y ajustando. La hipótesis principal: un tipo de bucle de retroalimentación energética. En física, un bucle de retroalimentación es un sistema en el que la salida afecta a la entrada. Estos sistemas pueden estabilizarse por sí mismos, al igual que un termostato mantiene una habitación a la temperatura deseada. Existen en máquinas, ecosistemas e incluso en naves espaciales diseñadas, pero no son características de las rocas que flotan en el espacio. A menos, claro está, que no sean rocas. El bucle térmico detectado por el 3i Atlas era limpio. 3 pulsos distintos, cada uno seguido de una fase de enfriamiento casi idéntica. El espacio entre los picos era preciso: 18 minutos y 37 segundos de diferencia. El tiempo de subida y la pendiente de caída coincidían en un 2,3%. No es una coincidencia, es gobernanza. Entonces, ¿qué podría estar causándolo? La opinión conservadora sugería la existencia de materiales de cambio de fase bajo la superficie, sustancias que pasan del estado sólido al líquido y viceversa, absorbiendo y liberando calor en el proceso. Pero ningún sistema de cambio de fase conocido puede realizar ese ciclo tan rápidamente y con ese grado de repetibilidad en un entorno de vacío no controlado. Teorías más radicales exploraron la posibilidad de la captación de energía subterránea. Tal vez el objeto absorbía la radiación solar y la redirigía internamente, ya fuera para estabilizar el movimiento o para alimentar algún proceso oculto. Esto implicaría capacidad de almacenamiento, enrutamiento de energía y un mecanismo de liberación, características que no son propias de la geología, sino del diseño. Otros propusieron que el 3i Atlas tenía una red interna o malla capaz de absorber frecuencias resonantes, de forma similar a como algunos materiales sintéticos pueden capturar longitudes de onda electromagnéticas específicas y reirradiarlas. Eso haría que el objeto funcionara más como un resonador sintonizado que como un cuerpo pasivo. Un resonador, por naturaleza, elige lo que repite. También existe una posibilidad menos discutida y más inquietante: que el bucle no fuera para enfriamiento, propulsión o protección. Era una señal. Los intervalos entre los pulsos térmicos eran extrañamente rítmicos. Si se traducían a patrones binarios de emisión alta y baja, los datos podrían parecerse a una secuencia repetitiva, algo más estructurado que el azar. Aunque esto sigue siendo especulativo y sin verificar, la mera regularidad de las fluctuaciones térmicas ha llamado discretamente la atención de agencias que rara vez hablan públicamente. Si 3i Atlas realmente está reciclando su energía de forma intencionada, las implicaciones van mucho más allá de un comportamiento anómalo. Sugiere un sistema que está tanto observando como respondiendo. Una máquina o un sistema que funciona basándose en el tiempo, en la retroalimentación y, potencialmente, en la intención. Cambia la forma en que lo definimos. No es una roca, no es un remanente, es un proceso, uno que aún no comprendemos. La energía no solo lo golpeó, se movió a través de ella y luego regresó. Todos los objetos del espacio, ya sean asteroides, naves espaciales o desechos interestelares, viajan según una verdad fundamental: la inercia lo gobierna todo. Una vez que un objeto está en movimiento, permanece así a menos que algo interfiera. No se trata solo de una ley de los libros de texto, sino de la base subyacente de la mecánica orbital, la navegación espacial e incluso la evolución cósmica natural. Pero el 3i Atlas parecía eludir esa ley,
al menos en una región del espacio muy inusual. Poco después de que se observara el cambio de trayectoria el 14 de noviembre, los datos orbitales de 3 observatorios distintos detectaron un patrón que no se ajustaba a la respuesta inercial esperada. El objeto había atravesado lo que los ingenieros suelen denominar una zona muerta, una región del espacio en la que las fuerzas gravitatorias son mínimas, el momento angular es estable y los microajustes en la trayectoria deberían ser insignificantes. En estas zonas muertas, las pequeñas perturbaciones, como el viento solar o un empuje menor, no suponen una gran diferencia. El movimiento permanece bloqueado, deslizándose por inercia. Es la versión cósmica de la marcha por inercia. Cambiar de dirección aquí suele requerir una fuerza significativa o una presión prolongada. Incluso las naves espaciales con propulsores de maniobra suelen esperar hasta estar fuera de estas regiones para iniciar la reorientación. Pero el 3I Atlas no esperó. Giró en la zona media, sin cola, sin pérdida de masa, sin retroceso. Ejecutó una corrección de rumbo en una región donde ningún objeto debería ser capaz de hacerlo, sin propulsión externa o asistencia gravitatoria. No se trataba solo de una anomalía, sino de una contradicción directa del comportamiento inercial esperado. Para comprender lo extraño que es esto, imagina un disco de air hockey deslizándose sobre una mesa. En el centro no hay fricción, solo impulso equilibrado. Si lo golpeas suavemente cerca del borde, cambiará de dirección. Pero en el centro exacto, con un deslizamiento perfecto, incluso el mismo golpe no tendría casi ningún efecto. Así es como se comportaba 3I Atlas, excepto que se movía de todos modos. Los astrofísicos del JPL hicieron los cálculos. Modelaron la masa, el impulso y la posición del objeto en relación con los cuerpos gravitacionales cercanos, incluyendo la pequeña atracción de los campos planetarios, la presión solar e incluso las fluctuaciones de las mareas. Nada explicaba el desplazamiento. La fuerza neta necesaria para crear esa desviación simplemente no estaba presente, a menos que el objeto no dependiera en absoluto de la inercia. Las teorías comenzaron a circular de forma discreta y cautelosa. Una posibilidad era que el objeto llevara un sistema interno de redirección del impulso, algo análogo a un conjunto de volantes que pudiera redistribuir su propia inercia desplazando la masa internamente. Pero incluso ese sistema requeriría una enorme energía interna y una coordinación muy precisa. Y, una vez más, no había signos de rotación, vibración o liberación térmica. Otra teoría sugería el uso de la manipulación de campos localizados, un mecanismo que podría alterar momentáneamente la interacción del objeto con el propio espacio-tiempo. Si fuera cierto, eso situaría al 3I Atlas, más allá incluso de nuestros prototipos de propulsión más avanzados, en el territorio de los sistemas de amortiguación inercial, que antes solo se imaginaban en la física especulativa. Esto podría explicar la ausencia de fuerza externa. Si el objeto no se resiste a la inercia, sino que la ignora, entonces podría moverse a su antojo, incluso dentro de una zona donde se supone que el movimiento está congelado. Este concepto, el bypass inercial, solo se ha propuesto en unos pocos artículos académicos, a menudo descartados por ser matemáticamente improbables. Requeriría materia exótica, densidad de energía negativa o un control sobre los campos cuánticos mucho más allá de lo que hemos logrado. Y, sin embargo, la corrección de la trayectoria sigue ahí. Ocurrió. Fue limpia. Fue real. Así que, o bien nuestros modelos están pasando por alto algo fundamental sobre la región del espacio por la que se movió. O bien el 3I Atlas no sigue las mismas reglas. En un vacío definido por una deriva predecible, un objeto desafió la quietud sin fricción y cambió su curso donde no se podía cambiar el curso. La forma más sencilla de detectar objetos distantes en el espacio es a través de la luz reflejada. La luz solar rebota en un asteroide, un cometa o incluso en la atmósfera de un planeta y vuelve a nuestros telescopios. A partir de ahí, podemos medir el brillo, la composición de la superficie y los cambios en la orientación.
La reflectividad, medida como albedo, es una característica notablemente estable para la mayoría de los cuerpos naturales. Incluso cuando giran, los cambios de brillo son graduales, simétricos y explicables por la textura de la superficie o el ángulo con respecto a la fuente de luz. Pero el 14 de noviembre, 3I Atlas volvió a romper ese patrón. Aproximadamente 46 minutos después de su corrección de trayectoria y su desviación de plasma, los astrónomos del Gran Telescopio Canarias observaron un extraño salto en las lecturas fotométricas. La luminosidad general del objeto en el espectro visible aumentó casi un 38%, se mantuvo estable durante 12 minutos completos y luego volvió a bajar como si nada hubiera pasado. No hubo cambios en la distancia. No hubo alteraciones en el vector de rotación. Y, lo que es más importante, no hubo un aumento correspondiente en la producción térmica. Esto es importante. Cuando algo se vuelve más reflectante, especialmente bajo la luz solar, normalmente se calienta. Pero 3I Atlas no lo hizo. Se volvió más brillante, no más cálido. Y esto no solo es raro, es inaudito. La primera conclusión de varios investigadores fue un mal funcionamiento del equipo. Pero otros telescopios, incluido el sistema Pan-STARRS en Hawái y 2 observatorios amateurs independientes en Argentina, registraron el mismo aumento. Un estallido simultáneo de luz reflejada sin ningún factor natural que lo provocara. Esto apuntaba a una posibilidad incómoda. El objeto en sí mismo cambió su reflectividad, y lo hizo a voluntad. En ingeniería humana, hay materiales que pueden lograr esto: paneles electrocrómicos, recubrimientos de cristal líquido o incluso metamateriales nanotonizados que cambian su índice de refracción en respuesta a la electricidad, el magnetismo o la entrada térmica. Estas tecnologías se utilizan en ventanas inteligentes, camuflaje adaptativo e incluso en algunos recubrimientos de aviones de última generación. Pero que un objeto de 600 metros de ancho, que se desplaza por el espacio interestelar, adopte de repente esos mismos principios, sin ninguna infraestructura visible, es un paso demasiado grande para los modelos científicos actuales, a menos que esa infraestructura esté enterrada o que su superficie no sea material en el sentido tradicional. Algunos comenzaron a sospechar que 3I Atlas podría estar recubierto, o incluso compuesto, por algo más dinámico que la roca o el hielo. Los escáneres espectrográficos realizados durante el pico de reflectividad mostraron una ligera inclinación hacia el azul en el espectro visible, como si el objeto no solo reflejara más luz, sino que la modificara, la filtrara, la amplificara. Ese tipo de comportamiento sugiere un sistema que controla su huella óptica, en esencia, eligiendo el brillo con el que aparece ante los sensores externos. ¿Por qué haría esto un objeto? La respuesta depende de la intención. En términos naturales, la única comparación posible sería el raro parpadeo de la capa de hielo causado por fracturas internas, algo que no está respaldado por ninguna otra prueba. En términos artificiales, podría tratarse de un evento de visibilidad, una revelación deliberada para su observación, seguimiento o señalización. Algunos investigadores se refirieron discretamente al evento como la maniobra de destello, no porque el objeto emitiera luz, sino porque captaba la luz deliberadamente, como girar un espejo en el ángulo justo para cegar una cámara. Y luego se detuvo. Tan repentinamente como comenzó, el pico de albedo desapareció. El objeto volvió a su reflectividad anterior, apagada, sin calor residual, sin desvanecimiento gradual. Fue un evento binario, encendido, luego apagado. Así no es como funcionan los objetos naturales. La naturaleza se mueve en gradientes, se calienta, se enfría, cambia, se agita. Pero 3I Atlas sigue demostrando algo más: precisión. El universo está lleno de cosas tenues, pero una de ellas, durante solo 12 minutos, decidió brillar. De todas las longitudes de onda que utilizamos para estudiar el espacio, el infrarrojo es una de las más reveladoras. Ve el calor de los planetas, los contornos tenues de las nubes de polvo
y las emisiones de objetos demasiado fríos o demasiado lejanos para la luz visible. Es la herramienta que utilizamos cuando todo lo demás se oscurece. Así que cuando 3I Atlas atravesó su trayectoria posterior a la llamarada el 14 de noviembre, los telescopios infrarrojos de todo el mundo, especialmente el telescopio espacial James Webb, el Submillimeter Array en Hawái y el archivo de datos Herschel de la ESA, se prepararon para captar una cosa: la dispersión. La energía infrarroja dispersa es típica de los objetos que absorben calor y lo reemiten en direcciones aleatorias. Las rocas, el hielo, el polvo e incluso las naves espaciales diseñadas por el hombre dispersan la radiación térmica. El patrón de dispersión, la intensidad y el perfil espectral nos dan información sobre la textura, la densidad y el intercambio de energía que se produce en la superficie o cerca de ella. Pero esta vez, el patrón esperado nunca llegó. Durante más de 3 horas después del ajuste de la trayectoria, 3I Atlas emitió una señal infrarroja perfectamente enfocada, sin sangrado, sin difusión de bordes suaves, sin halo. La radiación no se dispersaba hacia afuera como una roca que se calienta bajo la luz solar, sino que se dirigía en un solo vector. En pocas palabras, el objeto no solo absorbía energía, se negaba a dispersarla. Este tipo de comportamiento térmico es más que raro. Es prácticamente desconocido. En condiciones de laboratorio, se puede lograr un efecto similar aplicando espejos infrarrojos, superficies compuestas por materiales dieléctricos en capas o recubrimientos metaópticos diseñados para canalizar el calor de forma direccional. Pero estas superficies son artificiales, frágiles, y solo se han probado a escalas de centímetros o metros. Se estima que el 3I Atlas tiene más de 600 metros de diámetro y, sin embargo, a efectos prácticos, se comportaba como si su superficie estuviera recubierta de algo térmicamente inteligente. Algunos argumentaron que podría estar compuesto de un material natural, con un control de emisividad extremadamente alto, algo parecido a la obsidiana, el basalto, o compuestos de carbono altamente comprimidos. Pero incluso los cuerpos basados en carbono más lisos conocidos por la ciencia dispersan los infrarrojos debido a las microabrasiones y fracturas que se producen bajo el bombardeo solar. No había ningún indicio de daño en la superficie, ni rugosidad, ni emisiones de microbramas. La única desviación se produjo exactamente 74 minutos después de la brama, cuando se registró una pequeña fluctuación en la intensidad del infrarrojo medio. No se trataba de un pico, sino de una breve pausa en la emisión, que duró 6 segundos, antes de volver a la emisión completa y concentrada. Lo que hace que ese momento sea importante es que ocurrió durante un cruce de flujo de plasma de alta densidad previsto. Una ola de partículas magnetizadas que había sido liberada por la erupción solar anterior. Una vez más, el objeto pareció responder no de forma pasiva, sino con sincronización. Aún más intrigante, la dirección de su emisión infrarroja no era aleatoria. Parecía estar inclinada alejándose tanto del Sol como de la Tierra, formando un vector térmico que ninguna rotación o giro natural podía explicar. Era como si el objeto estuviera irradiando su calor residual hacia la oscuridad vacía, de forma deliberada, metódica y con la intención de permanecer oculto. En el diseño de naves espaciales, esta técnica se conoce como sigilo radiativo, en la que el exceso de calor se dirige al espacio profundo para evitar su detección. Se utiliza en tecnología avanzada de drones y plataformas satelitales experimentales para reducir las señales infrarrojas. ¿Que algo que se desplaza por nuestro sistema solar utilice la misma táctica? Esto pone en duda lo que realmente estamos viendo. Ninguna roca en caída libre se comporta así. Ningún cuerpo helado evita la dispersión de forma tan completa, y ningún cometa aleja nunca su calor del Sol. No se trataba solo de una falta de desorden, sino de gestión. Porque si 3I Atlas puede controlar hacia dónde va su calor, puede controlar lo que vemos. Y si controla lo que vemos, entonces no se trata solo de sobrevivir al Sol,
está eligiendo cómo ser visto desde la oscuridad. En la observación espacial, el término bloqueo de trayectoria se refiere al proceso de seguimiento continuo de la trayectoria de un objeto, utilizando múltiples fuentes de datos sincronizados, visuales, de radar, Doppler y modelos gravitacionales. Cuando todos los sistemas coinciden y el modelo orbital es válido, se dice que la trayectoria está bloqueada. Esto permite realizar predicciones precisas sobre la ubicación de un objeto en las próximas horas, días o incluso años. Pero con el 3 y Atlas, ese bloqueo no se mantuvo. Tras la corrección de su trayectoria el 14 de noviembre, los observatorios de todo el mundo iniciaron barridos de seguimiento sincronizados para confirmar el nuevo rumbo del objeto. Al principio, todo parecía estable. La trayectoria cambió, sí, pero se estabilizó en lo que parecía un arco limpio y predecible. Sin embargo, en 19 horas, ocurrió algo sutil pero sin precedentes. El modelo comenzó a desviarse. No de forma visible, no de forma dramática, pero lo suficiente como para que incluso los errores mínimos entre la predicción y la observación comenzaran a acumularse. Al final de la segunda ventana de observación, la discrepancia había crecido más allá de los márgenes aceptables. En resumen, el bloqueo de la trayectoria falló. Esto no suele ocurrir a menos que un objeto experimente nuevas fuerzas externas, como slingshots gravitacionales, impactos o eventos de viento solar. Pero no hubo ninguno. El Sol se mantuvo estable. Ninguna masa planetaria cercana interfirió. Y no hubo ninguna actividad solar después de la mañana del 14 de noviembre. Aún así, 3 y Atlas comenzó a desviarse. Era tan sutil que los modelos casuales no lo detectaron, pero los equipos de mecánica orbital de alta precisión de la ESA, la JAXA y universidades independientes como el MIT y Cambridge informaron de la misma anomalía. La posición proyectada del objeto comenzó a adelantarse a la real en varios cientos de metros, luego en unos pocos kilómetros, y luego aún más. Lo que hace que esto sea aún más extraño es que la desviación no era aleatoria, sino que seguía un patrón. Una vez trazadas las nuevas observaciones, los investigadores notaron una corrección periódica, no continua, no reactiva, sino programada. Aproximadamente cada 3 o 2 horas, la posición del objeto se desplazaba lo suficiente como para anular el creciente error de predicción. El resultado era que parecía estable en plazos cortos, pero en realidad se reiniciaba a intervalos regulares. Esto llevó a una pregunta explosiva en varios equipos de seguimiento. ¿Estaba 3 y Atlas gestionando su propia órbita? Si era así, necesitaría la capacidad de detectar la deriva posicional con una precisión increíble, los medios para corregir esa deriva sin empuje detectable, y la disciplina temporal para hacerlo sin alterar la curva de luz, el giro o las emisiones térmicas. Esa combinación roza la definición de autonomía orbital, algo que incluso nuestras naves espaciales más avanzadas tienen dificultades para lograr sin aportaciones externas. Algunos argumentaron que se trataba de microcolisiones o liberación de gas, pero no se observaron rastros de polvo, halos de gas, ni emisiones direccionales. Y ninguna de estas explicaciones daba cuenta de la consistencia del ciclo de corrección. Los cuerpos naturales no realizan estabilizaciones periódicas, las máquinas sí. El término falso bloqueo comenzó a circular en ciertos hilos científicos. Un objeto que nos hace pensar que hemos determinado su trayectoria, solo para corregirse justo fuera de nuestra ventana de certeza. Es una táctica sutil, una que tiene claros paralelismos con los protocolos de navegación sigilosa, tanto para aviones como para satélites. Pero, ¿que un objeto interestelar realice tal operación? Esto sugiere que 3 y Atlas tiene una sofisticada conciencia de su entorno, un reloj interno o bucle de guía, o un perfil de misión, una trayectoria que elige seguir, independientemente de cómo intentemos modelarla. Cuando el bloqueo se rompe, el modelo falla. Y cuando el modelo falla, también lo hace la previsibilidad.
En el caso de los cometas, es una curiosidad. En el caso de 3 y Atlas, podría ser intencionado. Porque cuando algo elude tus predicciones, no una vez, sino una y otra vez, no estás observando una coincidencia, estás observando una estrategia. Uno de los entornos más reveladores del sistema solar es la cola magnética solar, una enorme extensión del campo magnético del Sol, que se extiende miles de millones de kilómetros detrás de él, moldeada por el flujo constante del viento solar. Todos los planetas bajo su influencia producen una versión más pequeña de esta estructura, incluida la Tierra. Y dentro de estas colas magnéticas, a menudo estudiamos las interacciones a través de un fenómeno llamado eco magnético. Los ecos magnéticos se producen cuando las partículas cargadas rebotan entre las líneas del campo, o cuando los pulsos electromagnéticos se reflejan en objetos incrustados en el viento solar. Son como un sonar en el espacio, que nos permite ver las perturbaciones causadas por la presencia de masa. Estos ecos son especialmente útiles cuando se observan cuerpos que se mueven rápidamente y carecen de señales visuales. Nos informan sobre la composición, el movimiento y, en algunos casos, la estructura interna de los objetos. Por eso se siguió de cerca el paso del 3I Atlas a través de un filamento de la cola magnética, conocido el 14 de noviembre. Los sistemas de seguimiento de la misión multiescala magnetosférica, MMS, de la NASA, y la matriz clúster segundo de la ESA, se alinearon para capturar el momento en que el objeto se cruzaba con un pliegue del campo magnético solar, situado a aproximadamente 0,73 UA del Sol. ¿Qué se esperaba? Un eco limpio, un pulso electromagnético que se reflejara en la superficie del objeto al atravesar la región cargada. Lo que se obtuvo fue nada de eso. En lugar de una señal de retorno nítida, los científicos registraron una perturbación fracturada y multifrecuencia, casi como si el eco se hubiera dispersado, retrasado o, de alguna manera, reabsorbido. El pulso no rebotó, se disolvió. Las teorías iniciales apuntaban a la absorción. Tal vez el objeto estaba hecho de algún material altamente permeable, capaz de absorber la energía magnética. Pero eso no explicaba los retornos parciales retrasados que llegaron hasta 11 segundos más tarde, desde ángulos no lineales. Era como si el eco hubiera quedado atrapado, redirigido y luego liberado. Un efecto similar solo se ha observado en experimentos de camuflaje, con metamateriales, estructuras diseñadas que pueden desviar las ondas electromagnéticas alrededor de un objeto, creando la ilusión de transparencia. En entornos de laboratorio, esto se ha hecho a escala milimétrica, utilizando redes sintéticas dispuestas con precisión. Pero el 3I Atlas tiene cientos de metros de diámetro, y estas interrupciones del eco se produjeron a una distancia de más de 160 millones de kilómetros de la Tierra. Las implicaciones fueron inmediatas. Algunos comenzaron a describir el efecto como una niebla de eco, una zona de resonancia magneto-tail interrumpida que se formó alrededor del objeto y se movió con él. Esta niebla no era permanente. Se disipó minutos después de que el objeto saliera del filamento. Pero durante su presencia, el recubrimiento del eco fue absoluto. No se pudo devolver ninguna señal limpia y la triangulación falló. No se trataba solo de absorción, era supresión. Si el objeto realmente posee un medio para interrumpir los ecos magnéticos, significaría que puede interferir con una de las formas más pasivas y discretas que observamos en el espacio. No se trata solo de sigilo en el espectro visual o térmico. Es un campo de silencio magnético, una defensa, tal vez, o un subproducto de algo más complejo. Algunos investigadores independientes propusieron una idea escalofriante. ¿Y si 3I Atlas no solo perturbara pasivamente la cola magnética, sino que la utilizara? Si el objeto tiene alguna capacidad para manipular los campos magnéticos, teóricamente podría aprovechar las diferencias de presión, de forma muy similar a como una vela capta el viento. Esto no solo permitiría un movimiento silencioso, sino que explicaría por qué sus cambios de vector,
suelen estar alineados con las eyecciones solares y las líneas de campo, y por qué no requieren empuje visible. Pero esa idea abre la puerta a algo más inquietante. Porque si 3 y Atlas no solo sobrevive a la arquitectura magnética del Sol, sino que navega por ella, entonces conoce el mapa. ¿Y la alteración en los ecos? No era un punto ciego, era una sombra que decidió proyectar. En mecánica celeste, los puntos de Lagrange son regiones del espacio en las que las fuerzas gravitatorias de dos grandes cuerpos, como la Tierra y el Sol, se cancelan lo suficiente como para crear zonas de relativa estabilidad. Estos puntos permiten a los objetos más pequeños aparcar en órbita, sin necesidad de propulsión constante. Los satélites, los telescopios espaciales e incluso el polvo espacial permanecen allí, silenciosos, equilibrados, suspendidos entre gigantes. Pero el 14 de noviembre, poco después de su inusual corrección de trayectoria y la interrupción del eco, 3 y Atlas se desplazó por la periferia de una de esas regiones, el punto de Lagrange L1, entre el Sol y la Tierra. Esta zona es un centro de actividad científica. Satélites como el Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, y DSCOVR operan desde aquí, monitorizando la actividad solar y los flujos de partículas en tiempo real. Fue durante este tránsito cuando ocurrió algo sin precedentes. El primer incidente conocido de lo que los investigadores ahora denominan inversión del eco de Lagrange. Como parte de su protocolo estándar, el SOHO emite constantemente ping de telemetría de baja frecuencia y pulsos de ondas de partículas para cartografiar el comportamiento del viento solar y la reflectividad de los objetos dentro del corredor L1. Estos ping rebotan en cualquier cosa con suficiente densidad o propiedades conductoras y devuelven una señal clara, como un radar a cámara lenta. Pero cuando el 3 y Atlas cruzó el borde del punto de Lagrange, las señales regresaron hacia atrás, literalmente. En lugar de rebotar en el objeto y regresar con una curva de retardo constante, la telemetría mostró ecos con fase invertida, como si la señal de retorno se enviara antes de que llegara el frente de onda completo. Las marcas de tiempo no coincidían con la física. La señal de respuesta parecía haber sido preacondicionada, como si el objeto hubiera anticipado el pulso entrante, lo hubiera imitado y hubiera devuelto una versión ligeramente distorsionada antes de lo previsto. Esta interrupción temporal no era un fallo. 3 sistemas de monitorización independientes lo verificaron, incluidos los diagnósticos a bordo del SOHO y las lecturas simultáneas del satélite japonés Hinode. El eco no había desaparecido, se había invertido. Algunos especularon inmediatamente que el 3 y Atlas podría estar rodeado de capas de plasma ionizado que distorsionaban la sincronización de la señal. Pero esto no explicaba la inversión de fase coherente del eco, que requiere el tipo de precisión que solo se ve en sistemas diseñados, como espejos de señal, repetidores cuánticos o reflectometría en el dominio del tiempo avanzada. Otros compararon el evento con fenómenos de eco cuántico observados en la física de la materia condensada, donde los paquetes de ondas se reflejan dentro de los condensados de Bose-Einstein, creando efectos que parecen desafiar el tiempo lineal. Pero esos eventos ocurren a nivel subatómico en entornos de laboratorio enfriados, a temperaturas cercanas al cero absoluto, no en el vacío salvaje del espacio interplanetario. Lo que lleva a una posibilidad más oscura. El eco no estaba distorsionado, fue interceptado y reproducido. Esto sugeriría que 3 y Atlas tiene algún tipo de capacidad de procesamiento de señales, capaz no solo de detectar ondas entrantes, sino también de enviar previamente respuestas personalizadas. Es como una suplantación de sonar, pero a escala astronómica. Los sistemas militares de sigilo llevan mucho tiempo experimentando con la cancelación activa, en la que una plataforma emite una señal con fase cancelada para ocultar su presencia. Pero no existe ninguna tecnología de este tipo para la inversión del eco en el espacio profundo, al menos hasta ahora.
Lo que es aún más inquietante es la elección de la ubicación. El punto L1 no es solo una zona de equilibrio, es una de las regiones más vigiladas del sistema solar. No es un espacio aleatorio, es un cuello de botella observacional. Atravesarlo mientras se altera el comportamiento del eco no es solo navegación, podría ser envío de mensajes. Algunos ingenieros comenzaron a llamar al evento pre-sombra, una señal de marcador de posición que precede al objeto real, engañando a nuestros instrumentos para que piensen que está por delante de donde realmente está. Las implicaciones de un sistema así son asombrosas. Significaría que el 3 y Atlas no solo puede ocultarse, sino que puede falsificar su ubicación. La pregunta entonces es, si sabe cómo proyectar ecos falsos, ¿qué más puede falsificar? Y si su señal más visible para nosotros fuera una ilusión ensayada, entonces lo que estamos viendo podría no ser el objeto en absoluto, sino un señuelo que quiere que rastreemos. En la dinámica de los vuelos espaciales y el movimiento celeste, la dirección es importante. La mayoría de los objetos en órbita, ya sean naturales o artificiales, se mueven a lo largo de trayectorias predecibles determinadas por los pozos de gravedad, la inercia y la curvatura del espacio-tiempo. Cualquier cambio de rumbo tiende a alinearse con los vectores existentes, es decir, empujar con la corriente o contra ella. Pero rara vez, por no decir nunca, los objetos se mueven perpendicularmente a su vector de velocidad, un desplazamiento lateral antinatural tanto en su causa como en su coste. Sin embargo, eso es exactamente lo que parece haber hecho 3 y Atlas. El 14 de noviembre, tras detectar anomalías en el eco y irregularidades térmicas, los equipos del JPL, la ESA y varias redes de seguimiento dirigidas por universidades comenzaron a notar inconsistencias en su movimiento lateral. No se trataba de movimientos rotacionales ni angulares. El objeto, sin girar ni alterar su curva de trayectoria, mostraba una ligera pero medible deriva a lo largo de un eje perpendicular. En términos sencillos, se desvió. No mucho, inicialmente solo unos pocos metros por segundo, pero con el tiempo, este movimiento lateral se sumó a una significativa desviación transversal. La verificación cruzada con el radar Doppler confirmó que la velocidad de la línea de visión del objeto permanecía inalterada, mientras que su posición espacial se desplazaba ortogonalmente a esa velocidad. Este comportamiento es extremadamente difícil de producir a menos que actúe una fuerza lateral o que el objeto tenga un mecanismo interno de amortiguación inercial o redirección. Consideremos lo que esto significaría para un cuerpo natural. Para que un cometa o un asteroide se desviara lateralmente, necesitaría expulsar material de forma asimétrica, pero el 3 y Atlas no tenía cola, ni desgasificación, ni evidencia térmica de ruptura superficial. Del mismo modo, una colisión podría producir tal cambio, pero no se detectaron microfragmentos, ni ráfagas de luz, ni nubes de escombros secundarias. Eso descarta las causas naturales. Así que la conversación se centró en la dinámica artificial. En la navegación espacial, los sistemas de control de reacción, RCS, pueden crear un movimiento perpendicular utilizando ráfagas controladas de propulsores laterales, pero estos dejan rastros, emisiones de iones, aumentos de temperatura, señales de movimiento visibles. 3. Atlas no mostró ninguno de estos. Así que el único mecanismo plausible, si fuera artificial, implicaría un desplazamiento interno de masa o algún tipo de interacción con un campo externo. Ambas ideas traspasan los límites de la teoría moderna de la propulsión. La inercia no se engaña fácilmente, pero 3 y Atlas parecía hacer precisamente eso. Cambió de posición sin alterar su impulso hacia adelante. Lo que consolidó la anomalía fue el patrón. La deriva se produjo de forma constante en intervalos cortos, cada 19 minutos, con cada desplazamiento lateral de entre 2,1 y 3,6 metros. No era caótica, era rítmica, como pulsos, como una marcha. Algunos investigadores comenzaron a comparar el movimiento con el movimiento biológico, no en forma, sino en disciplina temporal.
La deriva no se ajustaba a la presión solar ni a los cambios del campo gravitatorio. Seguía su propio reloj. Varios sistemas de seguimiento asistidos por IA tuvieron problemas para adaptarse al movimiento. Los modelos fallaron. El software de predicción generó trayectorias fantasma que no se ajustaban a la realidad. Hasta que se tuvo en cuenta el vector de deriva, la posición del objeto divergía varios kilómetros por hora. Esto sugiere algo profundamente inquietante. 3I, Atlas, no solo reacciona a las fuerzas, controla la posición espacial en 3 dimensiones, no solo el movimiento hacia adelante, sino también el movimiento lateral, sin perder velocidad ni orientación, sin tambalearse, sin correcciones de rumbo, solo un movimiento lateral deliberado que viola la mecánica orbital estándar. Y si puede hacer eso, si puede desviarse de su trayectoria de forma intencionada y no por accidente, entonces está eligiendo dónde quiere estar. No solo en cuanto a su trayectoria, sino en cuanto a su proximidad a nosotros. El desvío no fue un error, no fue una turbulencia. Fue un movimiento con un propósito, porque solo algo consciente de su entorno esquiva los obstáculos, o se acerca desde un ángulo que nadie observa. Las erupciones solares son algunos de los fenómenos más violentos y caóticos de nuestro sistema solar. Nacidas de la reconexión magnética en la corona solar, estallan sin previo aviso, lanzando partículas cargadas, radiación y plasma al espacio a velocidades inimaginables. Incluso después de décadas de observación, predecir el momento y la ubicación exactos de una erupción solar sigue siendo un arte probabilístico. Los científicos pueden pronosticar la probabilidad, pero la precisión sigue siendo difícil de alcanzar. Por eso lo que hizo 3I Atlas el 14 de noviembre es tan inquietante. Aproximadamente 4 minutos antes de la ahora infame erupción de clase C3.2, los observadores notaron una maniobra sutil pero deliberada. 3I Atlas ajustó su orientación, no su trayectoria, sino la forma en que su superficie miraba hacia el Sol. Utilizando lecturas fotométricas, cambios de polarización y mapas de reflectividad térmica, los analistas determinaron que el objeto giró aproximadamente 11 grados en sentido antihorario a lo largo de su eje longitudinal. Eso podría parecer insignificante. Los objetos en el espacio a menudo dan vueltas. Pero esto no fue una vuelta. El cambio de orientación fue suave, constante y controlado. Y terminó justo 26 segundos antes de que las primeras señales electromagnéticas de la llamarada llegaran a los monitores terrestres. Reflexionemos sobre ello. El objeto se reposicionó antes de que se produjera la llamarada, no en respuesta a la luz, no en reacción al viento solar, sino antes de que el evento fuera detectable por cualquier instrumento conocido de nuestra red de monitoreo solar. La pregunta natural fue, ¿3I Atlas anticipó la erupción? Si es así, ¿cómo? La erupción se originó en una región magnética activa del Sol, conocida como AR 3529. Una zona bajo constante vigilancia por parte del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA y el Solar Orbiter de la ESA. Aunque los modelos terrestres mostraban una inestabilidad creciente, ninguno había predicho una erupción inminente en un plazo tan breve. Sin embargo, 3I Atlas se reorientó con una sincronización deliberada, dirigiéndose hacia la misma zona de la superficie, que más tarde produjo el pulso de rebote térmico. Es como si supiera dónde y cuándo llegaría la energía solar. No solo en términos generales, sino con precisión en cuanto a la región, el ángulo y el segundo. Este no es un comportamiento normal. Nunca se ha registrado que ningún cuerpo natural se prealinee con los fenómenos solares antes de que estos se produzcan. Algunos sugirieron una posibilidad descabellada. Tal vez 3I Atlas pueda detectar la actividad magnética precursora, es decir, pequeñas perturbaciones en el campo magnético solar que preceden a una erupción por segundos o minutos. Aunque esto es teóricamente posible, requeriría instrumentos magnetométricos extremadamente sensibles, sintonizados a frecuencias muy por debajo de los umbrales de detección de los satélites construidos por el hombre.
Otros plantearon la idea de algoritmos integrados, un sistema interno que observa el comportamiento de la superficie solar y predice la formación de erupciones basándose en la tasa de flujo magnético, la tensión del bucle o las velocidades de remolino del plasma. Eso por sí solo implica una capacidad de procesamiento, no solo una respuesta pasiva de la superficie. Pero la teoría más escalofriante es también la más simple. Estaba esperando la erupción. Eso significaría, sabía que iba a ocurrir. Se preparó para recoger, redirigir o reaccionar a esa energía. Ya lo había hecho antes, posiblemente varias veces en su viaje hacia el sistema solar. Varios físicos solares volvieron a analizar eventos solares pasados que se remontan a principios de octubre, en busca de maniobras similares. ¿Las primeras conclusiones? Al menos otras 3 erupciones fueron seguidas de pequeños cambios en la orientación del objeto o en su firma de emisión, ninguno lo suficientemente grande como para llamar la atención. Hasta ahora. Esto sugiere un patrón. Se produce una erupción. 3 y Atlas responde. Luego espera. Luego se ajusta de nuevo. No de forma reactiva, sino con sincronización, con preparación. No basta con llamarlo inteligente. Esa palabra tiene muchas connotaciones, pero es justo decir que 3 y Atlas se comporta como si fuera consciente del Sol, no solo sintiéndolo, sino leyéndolo, quizás incluso utilizándolo. Ningún objeto conocido rastrea el clima solar de esta manera. Ningún sistema conocido se prepara para la luz antes de que llegue, excepto este. Y si está observando el Sol, entonces no solo está pasando por el sistema solar, está escuchando sus latidos y cronometrando cada paso. El momento angular es una de las propiedades más obstinadas del universo. Una vez que un cuerpo comienza a girar, tiende a seguir girando, a menos que una fuerza externa, como el par o la fricción, actúe sobre él. En el espacio, donde la fricción es casi inexistente, esto significa que los objetos siguen girando a la misma velocidad indefinidamente. Es un principio tan fiable que rige todo, desde el giro de los asteroides hasta los sistemas de estabilización de las naves espaciales interplanetarias. Así que, cuando 3 y Atlas pareció dejar de girar, de forma abrupta, silenciosa y sin ninguna fuerza observable, la comunidad científica se quedó incrédula. La anomalía se detectó por primera vez justo después de que el objeto completara su maniobra de reorientación antes de la erupción solar del 14 de noviembre. Mediante un análisis de la curva de luz de alta precisión y un seguimiento polarimétrico, los observadores del observatorio Vera C. Rubin comenzaron a informar de algo extraño. Las fluctuaciones regulares de brillo, que se habían utilizado para estimar la lenta velocidad de rotación del objeto, se estabilizaron. Al principio parecía una pérdida de datos, pero no era así. Varios observatorios de diferentes continentes lo confirmaron. La firma rotacional del objeto había desaparecido. Durante más de 4 horas, 3 y Atlas mantuvo un perfil visual perfectamente constante, sin modulación rotacional detectable en ninguna longitud de onda, ya fuera visible, infrarroja o ultravioleta. Los objetos naturales no se comportan así. Un asteroide no deja de girar a menos que sea golpeado, fragmentado o sometido a un torque significativo. Y, sin embargo, 3 y Atlas no había colisionado con nada. No había columnas de polvo, ni ondas de choque térmicas, ni transferencia de impulso. Solo quietud, precisa y controlada. Los científicos bautizaron el evento como congelación del momento angular. Una teoría sugería que el objeto había cambiado su eje para orientarse perfectamente hacia la Tierra, creando la ilusión de no girar. Pero esto se descartó cuando el radar Doppler devolvió una señal de giro cero desde múltiples ángulos. El objeto no solo había girado de forma diferente, había dejado de girar por completo. Otra hipótesis proponía un mecanismo interno exótico, tal vez un núcleo contrarrotatorio, que cancelaba el movimiento de la superficie mediante amortiguación giroscópica.
Este concepto existe en el diseño de naves espaciales, especialmente en la estabilización de ruedas de reacción. Pero esos sistemas son compactos, cuidadosamente equilibrados y extremadamente sensibles a la energía. Para que un cuerpo de 600 metros de longitud implementara tal congelación sin liberar calor ni impulso, se necesitaría un control de energía imposiblemente eficiente. Y lo que empeoraba las cosas, la congelación se produjo durante un periodo en el que 3I Atlas estuvo expuesto al viento solar activo y al flujo magnético, fuerzas externas que deberían haberlo hecho más inestable, no menos. Entonces, ¿por qué un objeto congelaría deliberadamente su rotación? Una posibilidad, la captura de datos. Al detener la rotación, el objeto podría estabilizar su orientación hacia el Sol, maximizando la absorción de energía o mejorando el procesamiento de señales direccionales. Al igual que los satélites terrestres bloquean su actitud durante la alineación de los paneles solares, esta congelación podría indicar un control posicional para los sistemas internos. Otra teoría se centró en el sigilo. Un objeto giratorio refleja la luz en pulsos rítmicos, lo que facilita su seguimiento. Pero un objeto que no gira, especialmente uno con superficies lisas o de albedo variable, se vuelve más difícil de modelar. Al suspender su giro, el 3I Atlas puede haber reducido su observabilidad o, lo que es peor, enmascarado un proceso oculto que se estaba llevando a cabo en su lado no visible. Quizás la congelación no fue solo para mantener el equilibrio o capturar datos. Quizás fue para contenerlo, porque 4 horas más tarde, el objeto reanudó su rotación, a la misma velocidad que antes y a lo largo del mismo eje, sin desviaciones, sin deslizamientos, sin errores, como si hubiera pulsado pausa y luego volviera a pulsar reproducir. Este nivel de control, no solo sobre la posición, sino sobre la propia inercia, sugiere que las leyes del momento angular no se aplican a 3I Atlas, de la misma manera que se aplican a otros cuerpos. O tal vez, elige cuándo se aplican. Y si algo puede suspender la ley más antigua de la mecánica celeste durante 4 horas a voluntad, entonces no solo está navegando por el espacio, lo está dominando. En astronomía, flujo de salida suele significar una cosa: materia expulsada de un objeto debido a alguna fuerza interna o externa. Los cometas producen flujos de salida en forma de gas sublimado y polvo cuando se exponen a la luz solar. Las estrellas crean flujo de salida a través de los vientos estelares. Incluso los asteroides pueden mostrar patrones de flujo de salida menores después de impactos o encuentros gravitacionales cercanos. Pero el 14 de noviembre, poco después de la interacción de la erupción solar y la congelación del momento angular, 3I Atlas exhibió un fenómeno que desafiaba todos los mecanismos conocidos de propulsión o ventilación. Produjo lo que parecía ser un flujo de salida controlado, sin ninguna fuerza detectable que lo generara. Las imágenes infrarrojas captadas por el telescopio espacial James Webb, junto con el apoyo del espectro cruzado del Very Large Telescope Array en Chile, revelaron una estructura delgada y alargada que se extendía desde un lado del objeto, algo que parecía una corriente o un filamento de material. Pero no se trataba de una cola ordinaria. No había rastro de calor en la base, ni picos de radiación, ni dispersión de partículas, ni retroceso en el movimiento. De hecho, la trayectoria del objeto no se vio afectada en absoluto por lo que debería haber sido un evento de pérdida de masa. La salida estaba ahí, pero la fuerza que la provocaba, no. Tampoco era gas. El análisis espectrográfico mostró que el material no era volátil. No coincidía con el hielo, el polvo o el plasma. En cambio, se registró como fotones de baja energía, posiblemente emparejados con partículas cargadas estructuradas en un haz estrecho, más parecido a un filamento de señal que a un escape físico. Esto llevó a algunos investigadores a referirse a él no como un flujo de salida, sino como una emisión tether, una especie de extensión de energía dirigida. Parpadeaba en pulsos constantes, manteniendo su forma durante varios minutos antes de disiparse.
sin expandirse ni difundirse como lo haría normalmente la cola de un cometa. La forma también era geométricamente extraña, de bordes rectos, angular, con un límite delantero afilado y sin turbulencias visibles. No era difusa, ni turbulenta, ni orgánica, controlada. Entonces, si no era un flujo en el sentido tradicional, ¿qué era? Surgieron varias hipótesis. Una, el objeto emitía un haz electromagnético estructurado, tal vez para la transferencia de datos, la alineación de señales o el diagnóstico interno. Esto convertiría al 3 y Atlas no solo en un viajero pasivo, sino en un emisor activo, que utilizaba los eventos solares como desencadenantes para descargar o recibir información. Pero si era así, ¿por qué emitir hacia el espacio profundo y no hacia la Tierra, el Sol u otro cuerpo local? Una segunda teoría tenía que ver con el escaneo ambiental, que el filamento era una sonda, una forma de medir la densidad de partículas, el flujo magnético o la curvatura del espacio-tiempo en esa región. Eso podría explicar la falta de fuerza. La emisión no tenía que ver con la propulsión, sino con el mapeo. Pero ¿cuál fue la interpretación más controvertida? Que se trataba de un cable de comunicación, un enlace unidireccional con algo que no estaba a la vista. El momento en que se produjo llamó la atención. La salida comenzó 7 minutos después de que terminara la congelación del momento angular del objeto. Se mantuvo perfectamente estable durante 11 minutos, y luego colapsó instantáneamente. Sin desvanecimiento lento. Sin decadencia. Como si hubiera enviado algo y luego se hubiera apagado. Ningún objeto en la historia registrada ha mostrado tal comportamiento. Ni los cometas, ni los asteroides, ni las naves espaciales. La salida siempre conlleva compensaciones. Pérdida de masa, ganancia de movimiento, daños en la superficie. Pero 3 y Atlas no cedió nada. Emitió sin retroceso. No desplazó nada. No ganó ni perdió impulso. Lo que plantea la contradicción fundamental. Si emitió energía o materia, ¿por qué no se movió? La tercera ley de Newton deja una cosa clara. Por cada acción debe haber una reacción igual y opuesta. Pero no aquí. No esta vez. El universo no respondió. Porque o bien la emisión no tenía masa, o bien el objeto tenía una forma de cancelar el impulso por completo. Y si eso es cierto, no solo estamos presenciando una anomalía, estamos presenciando una máquina construida para romper la simetría. Porque cuando algo puede verterse en el espacio sin consecuencias, ya no está sujeto a las leyes que rigen todo lo demás. Y eso significa que 3 y Atlas puede que no solo se esté moviendo por nuestro sistema solar, puede que esté reescribiendo las reglas a su paso.